Bien, ya regresamos aquí a Antena Informativa y me acompaña esta mañana Carlos Grado, lista para Antena, especialista en materia de finanzas, a quien damos la bienvenida. Carlos, gracias por acompañarnos este viernes. Jorge, buenos días, buenos días. Pues las finanzas, la economía de México compleja y no se ve realmente la posibilidad de crecimiento. Definitivamente, Jorge, no se ve dentro de la curva econométrica del Producto Interno Bruto el crecimiento proyectado, no se ve crecimiento para el país. Desafortunadamente, para este 2015, seguramente es que no haya crecimiento económico comparado con el 2014. A pesar de lo que dicen las autoridades. A pesar de lo que dicen las autoridades de que se va a mantener en el 3.3%. Según nuestro estudio, es que seguramente no haya crecimiento, es decir, comparado con el año 2014, que fue del 2.2%, este año seguramente va a haber, vamos a ver que se va a mantener en el 2.2 o menos del 2.2, es decir, crecimiento económico negativo. Hemos mantenido nuestra tesis, Jorge, de que la economía en México está débil, está muy vulnerable, no con los alfileres que la dejó Carlos Salinas de Gortari y que en son de broma le decía Salinas de Gortari a Cedillo que para qué le quitó los alfileres. Bueno, justamente se encuentra nuestra economía muy vulnerable, muy débil, Jorge. Y las señales que me atrevo a mencionar es precisamente lo que se refiere al recorte del gasto, del presupuesto en la economía de México, 2015, 124,000 millones de pesos, que equivalen al 0.7%. No llega al 1%, es el 0.7% del Producto Interno Bruto. Y para el próximo 2016, aproximadamente, porque está en estudio, se van a reducir alrededor de 136,000 millones de pesos. Es decir, un total de 250,000 millones de pesos en estos 2 años, Jorge. Y esas son las señales de factores, de elementos que le dan vulnerabilidad a nuestra economía. Desafortunadamente una realidad que estamos viendo mientras México se encuentra luchando por salir adelante y se dice en declaraciones que tendremos crecimiento, esto parece ser que no se dará. Y esto aparentemente no es algo exclusivo de México. Vemos Brasil, cómo ha sido declarado en una situación verdaderamente compleja, aunque dicen que mal de muchos pues no es consuelo. Sí, definitivamente nuestro país se está anticipando con estos recortes para no ubicarse en lo que es la crisis económica, dentro de los ciclos económicos, no bajar al piso de lo que es la crisis económica, como lo que sucedió en Grecia, en Portugal, en Irlanda, en la Unión Económica Europea y repercutió hasta Italia, de que en el caso de Grecia gastaron mucho gasto público, gasto corriente, Jorge, y entonces llegó el momento en que ya no pudieron aumentar impuestos, ya no pudieron vender activos, empresas del gobierno, y ya no pudieron solicitar más crédito, porque su capacidad de las finanzas públicas no les permitía. Entonces, lo único que vino pues fue el default, y eso entonces es lo que dentro del punto de vista de la teoría económica, de la política fiscal, me parece que es correcto. Esto no quiere decir que no mantengamos la debilidad y la vulnerabilidad económica en México. Entonces, sí es bueno porque no se tienen otras alternativas, Jorge. Las otras alternativas de la teoría económica en términos de política fiscal para el presupuesto, ingreso, gasto, está establecido los impuestos, el incrementar impuestos, pero México, según comentó Peña Nieto y Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, que hasta 2018 no aumentarán los impuestos. Por esa vía no podemos tener ingreso. A través de la venta de activos, pues ya nomás nos queda Comisión Federal y Pemex. Y a través del financiamiento, del crédito,
que ahorita nosotros para el tipo de cambio, por ejemplo, tenemos 70,000 millones de línea de crédito, de 70,000 millones de dólares autorizado por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no nos queda otra más que atender esta situación por vía del gasto, y es reducir y optimizar el gasto. Y esto tiene repercusiones, insisto, en el crecimiento económico seguramente, y yo insisto que va a ser de no crecimiento, 2.2%, o menor al 2.2% en este 2015, crecimiento negativo. ¿Por qué? Porque este recorte de 124,000 millones de pesos infiere en el crecimiento económico entre el 0.8 y el 1% de menor crecimiento económico. Y esto pues genera precisamente más vulnerabilidad en la economía mexicana, porque desafortunadamente, y con ello pues va a pegar directamente a las familias, sobre todo aquellos que menos tienen, porque se verán afectados en sus posibilidades de tener empleo, en los gastos generales que subirán los productos seguramente. Y hay que decirlo, pues se habla de un recorte, pero los políticos no se recortan los sueldos. Esa es una clave muy importante, pero antes de entrar a ese tema, Jorge, rápidamente te comento que el precio de la gasolina es otro efecto negativo para las familias. Por lo tanto, el precio de la gasolina, mucho más caro, el 50% más cara que la de Estados Unidos, se va a mantener. Y lejos de que se reduzca y se iguale al precio internacional, pues va a seguir aumentándose en términos de inflación. Ahora bien, lo que tú comentas, los políticos no se reducen los sueldos. Pues existen sueldos desorbitados, los más caros del mundo, Jorge. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, 600,000 pesos. ¿Cómo se llaman? Los diputados, los senadores, cerca de 200,000 pesos. De manera nominal, más el salario integral, el salario integrado. Más los gastos. Más los gastos. El gasto en términos de procesos electorales es el voto más caro del mundo, Jorge, cerca de 500 pesos cada voto. Los directivos de los 3 niveles de gobierno, del municipio, del estado y de la federación, son sueldos carísimos, Jorge. Recientemente, probablemente usted vio una nota que en el Estado de México, en el municipio del Estado de México de Verubiel, Ávila, se incrementaron el síndico arriba de 100,000 pesos, Jorge, un funcionario municipal de gobierno, en términos de crisis financieros del presupuesto. Y los regidores llegaron hasta 92,000 pesos, Jorge, mensuales, sueldo nominal. Una situación que verdaderamente es alarmante, los sueldos que se pagan esta clase política que tenemos en el país, y que desafortunadamente pues ellos son quienes nosotros elegimos para que dicten las reglas. Lo que pasa es que simple y sencillamente atienden sus necesidades y sus gustos. Carlos, pues la situación compleja para México en materia económica, esperemos y se vea la luz por ahí ya en el medio año. Jorge, nada más una situación. Los gastos superfluos, el helicóptero de Conagua. ¿Cómo es posible, Jorge? Un helicóptero, ¿cuánto cuesta? El mantenimiento y lo peor del caso, para utilizarlo de manera personal. Como taxi. Así es. Carlos, gracias por la información. Nos vemos la semana que entra. Buen día. Gracias. Vamos a un corte comercial. Regresamos con más aquí en Antena Informativa. Acompáñenos.